Muy buenos días, mi nombre es Aldair Freire, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, de la carrera de Derecho. Hoy vamos a detallar las fases de un procedimiento sumario en materia laboral. A continuación, las etapas de este proceso. La fase de saneamiento. Son los pronunciamientos por parte del juzgador de las excepciones previas denunciadas en la contestación a la demanda con el objetivo de evitar la nulidad. Se debe tomar en cuenta el cumplimiento de las solemnidades sustanciales, como la falta de competencia del juzgador, jurisdicción y notificaciones con la providencia de audiencia, sentencia y demás que están en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Estas son susceptibles a impugnación mediante un auto interlocutorio con efecto diferido. Además, debemos señalar que el saneamiento procesal, llamado también principio de expurgación, con el fin que puedan ser resueltas eliminando todas las cuestiones que pudieran entorpecer el emitir una sentencia clara y precisa. Además, las excepciones previas están estipuladas en el artículo 153, las cuales son las siguientes. Fijación de los puntos de debate. Consiste en argumentar técnicamente las pretensiones de la parte actor en base a la supuesta conducta antijurídica del demandado, el cual deberá refutar estas pretensiones y la discrepancia mediante la defensa técnica y la controversia de la prueba. Es importante acreditar que en materia laboral se debe aclarar las pretensiones pecuniarias en base al desglose de los rubros que obran en el libelo del artículo 144 del Código Orgánico General de Procesos, sobre los beneficios de ley que tiene el trabajador. Además, la fijación de puntos controvertidos es una de la etapa del Código General de Procesos, que se realiza inmediatamente después de la etapa conciliatoria, y obviamente cuando éstas han fracasado por cualesquiera de las causales previstas en la ley. Por tanto, siempre tiene lugar en el desarrollo de una audiencia. Fijación de los objetos de controversia. La determinación del objeto de controversia no es otra cosa que identificar los puntos controvertidos con las pretensiones contenidas en la demanda o reconvención, además de la contradicción formulada por el demandado o reconvenido. De tal manera, por ejemplo, que si la pretensión procesal de la demanda es obligación de dar una suma de dinero, se establece como punto controvertido esta misma suma de dinero. Además, corresponde entonces a los abogados realizar una defensa técnica en la que decir si están de acuerdo o no con esta controversia. Una vez preguntado a las partes de no existir alguna objeción, le toca al juzgador fijar el objeto de la controversia. Es algo muy sencillo y rápido, constituye el ejercicio natural y sustancial de la función judicial, que propiamente está facultado por ella. El juez debe poseer esa autoridad suficiente para establecer reglas del proceso y además solo el juez podrá desarrollar funciones que le son propias y que con ello no solo refuerza su autoridad procesal, sino de las partes que se someten a la... La conciliación puede ser en la audiencia, lo cual pone fin al proceso. Puede ser por cumplimiento de la sentencia o ratificación en otra audiencia para verificar su acuerdo, o por puntos no acordados, lo cual permite la prosecución de la litis en lo no aceptado según el artículo 234 del Código Orgánico General de Procesos. Además, en la materia laboral se puede realizar la demanda de litis consorcio, como lo determina el artículo 51 en el COGEP. En materia laboral se consigna rubros sin que eso se considere una renuncia de derechos. El juez motiva el arreglo y el pronunciamiento de las partes se realiza directamente, mas no como sus abogados de interlocutores. El auto interlocutorio no es susceptible a revisión o recurso alguno. Además, esta fase de la conciliación está estipulada en el artículo 233 del COGEP. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso. Procesal del anuncio de prueba. El anuncio de prueba se encuentra regulado en los artículos 49, 142, numeral 7, 152, 154 y 175 del COGEP, entre otros. Además, cuenta también con el artículo 4 al 31 del Código Orgánico de la Función Judicial, la cual señala los nuevos principios rectores de la administración de justicia de un proceso. Especial el artículo número 27, sobre el principio de buena fe, lealtad procesal y no abuso del derecho. El artículo 124, número 7, que se refiere al contenido de la demanda, nos dice que la demanda se presentará por escrito y contendrá el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompaña la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentren y la solicitud de medidas pertinentes. Importante también son los alegatos.
Tenemos dos, el alegato inicial. El alegato de apertura es también la exposición de los hechos que vamos a probar y con ello nuestra teoría del caso, sea de inocencia, atenuante o de duda razonable a la aplicación de la norma. Mientras que el alegato final deberá enfatizar todas las aseveraciones replicadas dentro de la audiencia. Deberá además de iniciar con los preceptos constitucionales del debido proceso del artículo número 76 de la Constitución, principios en materia laboral del artículo 326 de la Carta Fundamental, además de las incongruencias en el tiempo de espacio de las pruebas viciadas de la parte contraria y obviamente la debate probatorio. En este momento procesal son los más importantes en el desarrollo de este tipo de audiencias, pues hablando estrictamente de la prueba en el momento del debate probatorio, cada abogado defensor tendrá el deber, si quiere que acepten su demanda, la contestación de la misma, intentar que el juez de oficio o a petición de parte rechace la mayor parte de la prueba contraria, ya sea esta por impertinencia, su inutilidad o que no conduzca a nada dentro del proceso. En la práctica se puede evidenciar de manera notoria que si se llega a convencer al juez que rechace la mayoría de las pruebas, destruirá completamente la estrategia técnica del otro. Otra etapa es la práctica de pruebas. Una vez que terminaron los alegatos, los cuales deben concluir con el orden técnico de su reproducción, comienzan las mismas como la declaración de parte, el artículo 184 del COGEP, y la reproducción instrumental y testimonial. El orden de la prueba es según su anuncio, y esta puede ser susceptible de la examinación y el contrainterrogatorio. Ahora, la presentación de recursos. La sentencia se le notifica al finalizar a ambas partes y tienen que después ser entregada de manera escrita a las mismas partes procesales, además de recalcar que existen recursos los cuales son interpuestos en ese momento. Son amparos legales que se realizan los recurrentes en el caso de encontrarse inconformes con resoluciones de los operadores de justicia, con el objetivo de que reexaminen su decisión por errores ejecutados o la sustanciación de la litis, o por encontrarse nuevos elementos que modifiquen dichas decisiones de los juzgadores. Esto aplica solo en la materia del derecho penal. Son considerados ordinarios cuando el mismo juzgador tiene la potestad legal para modificar su propia sentencia, como por ejemplo la aclaración, la ampliación, la reforma y la revocatoria, que son atendidos por el juez ACO, y además 4 recursos horizontales del artículo 251 del Código Órgano General de Procesos, además de otros recursos que son en diferentes instancias como sería la Corte Provincial y la Corte Nacional.